Buenas jóvenes, hoy vamos a ver ahora lo que es la mecánica de fluidos. En este tema vamos a estudiar ya sean los fluidos en reposo y los fluidos en movimiento. O sea, la mecánica de fluido es la parte de la mecánica, valga la redundancia, que estudia los fluidos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que la mecánica de fluidos se subdivide en lo que es hidrostática e hidrodinámica. En esta parte hoy vamos a ver lo que es la hidrostática, que es la que estudia los fluidos en reposo. Así que vamos a ver acá hoy los fluidos en reposo. Luego, ya en la próxima semana, vamos a ver la hidrodinámica, que es la que estudia los fluidos en movimiento. Por eso dinámico, ¿verdad? Porque viene de movimiento. Y hidrostático, táctico, porque viene de en reposo. Bien, entonces los conceptos pertinentes que vamos a ver acá en el estudio de los fluidos en reposo, vamos a ver algunos conceptos acá, como es el concepto de densidad, como este que ustedes ven aquí, densidad, se va a representar con la letra Rho, que es una letra griega, como ustedes ven acá, miren, es como una P con un pequeño rabito, vamos a decir aquí, hacia atrás. A eso la molla se llama Rho, esa letra griega. Entonces con esa letra vamos a representar la densidad de un material. ¿Pero qué es la densidad? Dice que es la masa encerrada por unidad de volumen. Entonces la densidad acá va a ser igual a la masa del cuerpo entre el volumen, como acabamos de decir. Y como la masa se mide en kilogramos y el volumen en metros cúbicos en el sistema internacional, pues la unidad de medida de la densidad será kilogramos sobre metros cúbicos en el sistema internacional. De forma análoga en el sistema hexadecimal sería gramos sobre centímetros cúbicos. La densidad es propia de cada tipo de material. Si tenemos acero, pues no importa el pedazo de acero que tengamos, siempre va a tener la misma densidad. No importa que tú tengas, por ejemplo, una persona tenga 2 kilogramos de acero y una persona tenga 1 kilogramo de acero, la densidad es la misma, aunque un material sea más grande que otro, la densidad es la misma. ¿Por qué? Porque la proporción entre la masa y el volumen siempre se mantiene constante, siempre va a ser la misma. Es bueno también tomar en cuenta que la densidad se mide siempre a una temperatura constante. Bien, entonces luego tenemos lo que es el peso específico de un cuerpo, vamos a llamarlo WE. WE, acá como pueden ver, dice que es la distribución del peso de un cuerpo por unidad de volumen. Entonces el peso específico va a ser igual a WE. Recuerden que usamos la W para el peso de un cuerpo y va a ser simplemente igual al peso del cuerpo dividido entre el volumen. En el sistema internacional sería Newton sobre metros cúbicos, la unidad del peso específico. Ahora bien, si ustedes recuerdan, el peso, recuerden que es masa por gravedad. Por tanto, el peso específico puede ser masa por gravedad entre volumen. Si sacamos la gravedad fuera, ¿qué tendríamos aquí? Masa sobre volumen por gravedad. Pero si usted recuerda, masa sobre volumen, ¿qué es? Densidad. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que el peso específico va a ser que densidad por gravedad. O sea, esta es otra formulita con la cual nosotros podemos determinar el peso específico. Y la unidad de medida seguiría siendo la misma, Newton sobre metros cúbicos. Es decir, a partir de aquí se podría deducir que la unidad de medida es Newton sobre metros cúbicos. Aquí, si conocemos la densidad y conocemos la gravedad, pues entonces podríamos calcular el peso específico. Una otra alternativa es que si conocemos el peso y el volumen del cuerpo, también podemos calcular el peso específico. Otro concepto que vamos a ver es el concepto de presión. Vamos aquí a PR, vamos a abreviarla. Y dice que es la fuerza normal ejercida por unidad de área. ¿Por qué normal? Porque esa fuerza siempre debe ser perpendicular a la superficie, ¿verdad? Esa fuerza no puede formar un ángulo, porque la fuerza que produce ¿verdad? Que produce presión es la que es perpendicular al área. Entonces, por ejemplo, aquí, mira acá, ¿verdad? Presión, por ejemplo, va a ser igual aquí a la fuerza perpendicular, ¿verdad? Acá, ese símbolo aquí, como una T al revés mayúscula, significa que debe de ser perpendicular al área. Es, por ejemplo, cuando usted va a clavar un clavo,
usted no lo pone acostado, ¿verdad que sí? Porque el clavo estaría paralelo a la superficie. Usted lo pone ¿cómo? Lo pone con la punta, ¿verdad? Así, tocando el suelo o la superficie. Entonces, usted lo pone así perpendicular al área. Como vemos acá en esta figura, ¿verdad? Aquí podemos ver que está perpendicular a la superficie, esa fuerza F. Entonces, presión, ¿qué es? Fuerza sobre área. En el sistema internacional se va a medir en newton sobre metros cúbicos, lo cual va a ser igual a ¿qué? A Pascal, la cual vamos a abreviar PA. O sea, a partir de ahora, la presión la vamos a medir ¿en qué? En Pascal, en el sistema internacional. Y cuando usted vea una abreviatura PA, significa que eso es ¿qué? Pascal. Es decir, así como la fuerza se mide en Newton en honor a Isaac Newton, pues asimismo la presión se mide en Pascal en honor a Blaise Pascal. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? Que la presión es inversamente proporcional al área. Es decir, mientras mayor es el área, pues más pequeña sería la presión. Eso si tomamos en cuenta que siempre se aplica una misma fuerza F. Por ejemplo, aquí tenemos dos cuerpos, como ustedes pueden observar. Vamos a suponer que siempre se aplica la misma fuerza, ¿verdad? Esta es la fuerza F y aquí tienen la misma fuerza F. Ahora, ¿qué sucede? Si usted observa aquí, para este cuerpo tiene una área A1 y este tiene una área A2. Si usted observa, el área 1 es más pequeña que el área 2, es decir, A1 es menor que A2. Entonces, ¿qué significa eso? Que la presión en 1 va a ser mayor que la presión en 2. ¿Por qué? Porque el área es más pequeña. Sí. Mientras más pequeña es el área, pues mayor es la presión que se ejerce. Entonces, por eso es que cuando se va a clavar cuando vamos a clavar algo, los clavos tienen la punta finita. ¿Por qué? Porque es más fácil incrustar el clavo por la pequeña área que tiene. Entonces, por eso que se usan superficies puntiagudas como los clavos para hacer agujeros de alguna forma. Por ejemplo, hay un truco muy viejo que hay, y es que hay personas que se acuestan en una camisa de clavo, ¿verdad? Pero lo interesante sería poder acostarse en un solo clavo, ¿verdad? No sé si pueden interpretar esa partecita, porque muchos clavos hacen que el área sea más grande y la presión sea más pequeña. Pero un solo clavo, la presión sería mucho más grande. ¿Por qué? Porque la presión es mucho más, perdón, porque el área es mucho más pequeña. Bien, entonces mientras más pequeña es el área, pues mayor es la presión. Entonces, ahora bien, vamos a ver ahora, porque vemos esos conceptos, pero nos interesa ver ahora lo que es la presión ejercida por una columna de fluido. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a definir, ya habíamos dicho que presión es fuerza sobre área. Ya tenemos el concepto. Ahora, imagínense que usted tiene un tanque de agua, qué sé yo, una barrica, un tinaco de agua, y que este tiene, vamos a suponer que está, qué sé yo, a la mitad de agua, tiene la mitad. Entonces, y tiene una altura H, como ven acá. Obviamente que el tinaco tiene un fondo, ¿verdad? O el tinaco, la barrica, tiene una área A, acá, y tiene una altura H, aquí. Y obviamente que esta figura tiene una forma cilíndrica, como ustedes ven acá. Entonces, ¿cuál va a ser la presión en el fondo del tanque? ¿Cuál va a ser la presión en el fondo? Bueno, la presión sería la fuerza que ejerce el fluido, porque obviamente que un fluido pesa, por ejemplo, ya sea agua o cualquier otro líquido, eso pesa. Entonces, esa presión va a ser igual al peso dividido entre el área. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? ¿Cuál va a ser la fuerza? Bueno, lo que pesa el fluido. ¿Y cómo calculamos el peso? Recuerde, masa por gravedad. Entonces, la presión sería masa por gravedad entre el área. Ahora, ya nosotros acabamos de definir que densidad es masa por volumen, entre volumen acá, ¿verdad? Ahora, si nosotros de acá despejamos la masa, esto que está dividiendo pasaría multiplicando y tendríamos esto que está aquí, ¿verdad? Esta partecita de acá. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que la masa es igual a la densidad por el volumen, lo cual podemos sustituir acá. ¿Qué es masa? Densidad por volumen. Pues yo vengo acá y coloco que presión es igual a densidad por volumen por gravedad, donde esta pequeña partecita de acá es que la masa. Ahora bien, entonces nosotros tenemos acá que ¿cuál va a ser la cantidad de agua que hay aquí? Sencillo, solamente debemos multiplicar el área
el área acá por la altura y eso me daría ¿qué? El volumen. Por tanto, voy a sustituir acá y vamos a poner aquí que presión es igual a la densidad, área por altura por gravedad. Esa área por altura, ¿qué me va a dar? El volumen. Entonces, vamos a tener aquí área por altura por gravedad entre área. ¿Qué podemos notar? Que podemos cancelar el área con esta área porque es lo mismo. Y finalmente tenemos lo que presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura. Hemos llegado a esta pequeña expresión muy importante, o sea, muy importante conocerla. ¿Qué podemos deducir de acá? Sencillo, miren. Y es que si nosotros tenemos una columna de fluido, entonces la presión que ejerce esta columna de fluido solo va a depender de la altura. Solo depende de la altura. Note, imaginemos que estemos acá, porque si la densidad del agua no cambia, recuerden que la densidad, decíamos al principio, es propia de cada material. O sea, la densidad del agua tiene una densidad, como decíamos, tenemos acero, la misma densidad, sea líquido, sólido, ¿verdad? Un gas, todo tiene una densidad. En este caso, agua, vamos a suponer. Entonces, esa densidad de ese fluido no cambia. La gravedad, obviamente, tampoco cambia si estamos en la superficie de la Tierra. ¿Qué es lo único que va a variar? H. Entonces, podemos notar que aquí en esta columna de fluido, la presión va a depender solamente de ¿quién? De la altura, no del área. ¿Ya? No del área. Entonces, es la partecita acá que podemos ver en esa pequeña ecuación. Luego tenemos ahora, vamos a ver lo que es la presión atmosférica. Vamos a abreviar la PAT. Vamos a abreviar de esa forma. Y vamos a ver que es en esto lo que vamos a ver es la experiencia de Torricelli. Torricelli fue un físico italiano que fue quien midió por primera vez la presión a la cual está sometida la atmósfera terrestre. Y esto este experimento, bueno aclarar, que lo hizo a nivel del mar. Vean, porque tenemos que notar que la presión, a medida que vamos subiendo, la altura va subiendo, la presión va, ¿qué va pasando? Va disminuyendo. A medida que vamos descendiendo hacia abajo, por ejemplo, vamos al fondo del mar, vamos a notar que la presión va aumentando. Mientras descendemos, ¿verdad?, hacia abajo, la presión aumenta, pero mientras vamos subiendo, la presión disminuye. Entonces, este experimento se hizo como a nivel del mar. Entonces, ¿qué hizo él? Sencillo, él agarró una cubeta con mercurio, vamos a poner aquí mercurio, un recipiente lleno de mercurio, y tomó un tubo de ensayo, como eso vemos en los laboratorios comúnmente de química, ¿verdad? Un tubo de ensayo, y también lo llenó de mercurio, y luego lo virtió, ¿verdad? Lo volteamos, porque aquí podemos ver la boquita, ¿verdad? Entonces él volteó este tubo de ensayo. Entonces, ¿qué va a pasar con el mercurio que tenía en el tubo? El mercurio comienza a descender, a descender. Entonces, ¿hasta cuándo va a dejar de descender? Bueno, cuando la presión aquí afuera sea igual a la que está acá, ¿verdad? Aquí dentro. Entonces si la presión va a descender hasta que iguale la presión que hay afuera. Es como un neumático, por ejemplo, cuando un neumático se picha, ¿verdad? Usted va a ver que él va a dejar de botar aire, ¿cuándo? Cuando la presión dentro del neumático sea la misma que la que está afuera. Es decir, cuando ya el neumático esté totalmente vacío. Entonces, aquí va a suceder más algo similar. El nivel del fluido aquí, que es mercurio, desciende, ¿verdad?, hasta igualar la presión atmosférica que hay acá. Entonces, ¿qué podemos ver en el experimento? Que él pudo medir una altura de fluido, de mercurio, de 760 milímetros de mercurio, que es lo mismo que decir 0.76 metros. Entonces, vamos a tomar en cuenta que la densidad del mercurio, pues si vemos la tabla periódica, Hg es mercurio. La densidad del mercurio es 13.6 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos. Entonces, la presión atmosférica la podemos calcular de la siguiente manera. Vamos a utilizar la ecuación que dedujimos más anteriormente. ¿Qué presión es qué? Densidad por gravedad por altura. Entonces, la presión atmosférica sería, mire, que es la misma expresión, ¿verdad? La misma expresión, densidad del mercurio por la gravedad por la altura. Estos fueron datos obtenidos en el experimento de Torricelli. Entonces sustituimos la densidad del mercurio, que es 13.6 por 10 a la 3,
por la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por la altura. ¿De dónde sale esa altura? Recuerde que esa fue la altura que midió Torricelli en su experimento, ¿verdad? Esa fue una altura que él la pudo medir con un metro acá, y él pudo notar que la altura era de ¿cuánto? De 760 milímetros o 0.76 metros. Entonces, cuando nosotros realizamos este producto acá, usted multiplica 13.6 por 10 a la 3 por 9.8 por 0.76. Usted va a ver, si buscamos una calculadora acá, por ejemplo, usted pone aquí, ¿cuánto? 13.6, vamos a poner aquí, exponente, vamos a ver cuánto es el exponente, ¿ya? Exponente 3, entonces tendríamos aquí, exponente 3, por 9.8 por 0.76. Entonces si le damos a igual acá, ¿cuánto me da eso? 101.292.8. Entonces si nosotros corremos el punto, era aquí está el punto, sería ¿cuánto? 1, 2, 3, 4 y 5. Sería 1.0129. Podemos redondear a este 2, y le sigue el 9, lo redondeamos y sería 3. Entonces sería 1.013, como vemos acá, sería 1.013, si redondeando era por 10 a la 5, porque corrimos 5 lugares a la izquierda, Pascal. Ya sería la presión atmosférica. Y eso es una constante que vamos a usar, así como la gravedad es una constante, esto también es una constante que vamos a usar a partir de ahora. O sea, cuando hablemos ya de presión atmosférica, automáticamente tenemos ¿cuánto? 1.013 por 10 a la 5 Pascal. Bien, entonces, unidades de presión que tenemos es una atmósfera, que son 760 milímetros de Hg, ¿verdad? Porque esto que está aquí es una atmósfera. Esa columna produce una presión atmosférica, ¿verdad? Igual a la de la atmósfera. Entonces también tenemos un bar, que son 1 milímetro de Hg, igual a 133 pascales. Ahora vamos a ver una ecuación bastante importante, muy importante, que la vamos a aplicar mucho, y es la ecuación fundamental de la hidrostática. Vamos a ver aquí, vamos a ver que tenemos también aquí una columna de fluido. Lo que nosotros vamos a hacer en esta columna de fluido, que vamos a tomar una porción del fluido. Imagínense por un momento, ¿verdad? Por un instante, que el fluido está gelatinoso, ¿verdad? Que usted agarró con un cuchillo y cortó esta rebanada que está acá, ¿verdad? Usted cortó esta rebanada de fluido que está aquí. La parte del fluido que está arriba ejerce una fuerza hacia abajo, F1. Y la parte del fluido que queda por debajo ejerce una fuerza F2 hacia arriba. Entonces, aquí tenemos una altura H1 y aquí tenemos desde aquí, hasta la parte inferior, una altura H2. Por tanto, ¿qué vamos a ver? Que la presión de aquí a aquí, ¿verdad? Por la ecuación fundamental de la hidrostática, ¿verdad? La presión fundamental de la hidrostática, usted va a ver aquí, aplicando esta ecuacióncita que dedujimos más adelante, miren acá. Entonces vamos a tener que la presión en esta parte superior va a ser P1 igual a la densidad por la gravedad por H1. En la parte inferior, aquí sería P2 igual a densidad por gravedad por H2. Entonces, si nosotros restamos P1 a P2, ¿qué vamos a tener? P2 menos P1 igual, ¿quién es P2? Densidad por gravedad por H2 menos, ¿quién es P1? Densidad por gravedad por H1. Entonces, si nosotros sacamos factor común, aquí vamos, si nosotros sacamos aquí este factor H, factor común factor común aquí de densidad por gravedad, por H2 menos H1. Ahora, si usted nota acá, si usted resta a H2 menos H1, ¿qué le va a quedar? Esta altura H, no sé si la pueden notar acá, espero que la puedan notar. Esta altura H que está aquí, ¿qué es quién? La altura de la rebanada de fluido que hemos tomado, ¿verdad? Esa altura H. Por tanto, nos quedaría entonces que P2 menos P1 sería densidad por gravedad por H. O sea, que la diferencia de presión entre esos dos puntos sería la presión que se produce, ¿quién? Esa rebanada de fluido que hemos tomado. Por tanto, la presión en el punto 2, esto que está restando, lo paso para el otro lado, sumando, la presión en el punto 2 sería
a la presión en el punto 1 más la presión producida por la rebanada de fluidos que hemos tomado que está acá. ¿Ya? Entonces a esta ecuación le llamamos ecuación fundamental de la hidrostática. ¿Ya? Esta es la ecuación fundamental de la hidrostática, así que tenemos que aprenderla, es muy importante, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver a partir de esa ecuación algunos otros conceptos. Lo que vamos a ver la presión manométrica, vamos a abreviar la PM, ¿verdad? Presión manométrica, y dice que es la presión que hay más allá de la presión atmosférica. O sea, la presión manométrica es la que viene dada por la presión ejercida por una columna de fluido, que ya la hemos visto bastante, ya verá, aquí lo vimos acá y lo vimos acá. Bien, entonces la presión manométrica es simplemente la presión ejercida por una columna de fluido, es la que hay más allá. Sí, aquí tú tienes, por ejemplo, la presión aquí, que 1.013 por 10 a la 5 pascales. Cualquier presión que haya por encima, vamos a suponer, vamos a redondear esto, vamos a suponer que la presión es, por ejemplo, 100.000 pascales, vamos a suponer así. No, sabemos que es esto, la presión, ¿verdad? Pero para redondearlo y para que podamos ver algo un poquito más sencillo, ¿verdad? Vamos a suponer que la presión es 100.000, la presión atmosférica por un momento. Y usted tiene una presión de 150.000. ¿Cuánto sería la presión manométrica? Bueno, lo que excede a la presión atmosférica. Entonces, ¿cuánto es lo que excede a la presión atmosférica? Bueno, 100 más 50 serían 150.000. Entonces, los 50.000 son los que exceden y esa sería la presión manométrica, es decir, la que hay más allá de la presión atmosférica. Bien, si son 200.000, pues entonces la presión manométrica serían 100.000 y así sucesivamente. Entonces luego tenemos lo que es la presión absoluta, vamos a abreviarla aquí PAB, PAB, la presión absoluta, y dice que es simplemente la suma de la presión manométrica y la presión atmosférica. Es decir, aquí vamos a tener que la presión absoluta va a ser la presión atmosférica más la presión manométrica. Es decir, PAB va a ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, que es la que ejerce una columna de fluido. Si usted nota, eso es la ecuación fundamental de la hidrostática. Simplemente que en vez de P2, ¿qué tenemos? PAB. Y que en vez de P1 tenemos, ¿qué? PAT. Entonces, es la ecuación fundamental de la hidrostática. Entonces, la presión absoluta es simplemente sumar la presión atmosférica más la presión manométrica. Bien, ahora vamos a ver ya por último dos conceptos importantes, que es el principio de Arquímedes y el principio de Pascal. Vamos a iniciar con el principio de Arquímedes. Aquí vamos a suponer que tenemos acá un cuerpo, ¿verdad? Un cuerpo que está suspendido, más o menos que tenemos un pequeño cablecito acá y tenemos un cuerpecito atado. Imaginemos que nosotros, ¿verdad?, podemos medir el peso de ese cuerpo, que sería aquí el peso real, WR, vamos a abreviarlo de esa manera, WR, el peso real. Ahora, si usted nota que usted introduce el cuerpo dentro de un fluido, usted va a ver como que el cuerpo pesa menos. Imagino que usted ha tenido esa experiencia que cuando va a un río, a una playa, usted levanta a una persona o levanta algo y usted siente como que dentro del agua no pesa tanto, como que pesa menos. Y cuando lo sacamos fuera, podemos ver como que pesa más. Entonces, ¿a qué se debe que uno sienta que un cuerpo pese menos dentro de un fluido? Sencillo, porque que el fluido le está ejerciendo una fuerza de empuje hacia arriba al cuerpo. Y por eso sentimos que el cuerpo pesa menos. Pero en realidad no pesa menos por eso, sino porque el fluido le está ejerciendo una fuerza de empuje hacia arriba. Y hacia abajo tenemos el peso del cuerpo, que sería el peso aparente, porque es lo que está aparentando pesar. ¿Por qué? Porque el fluido está ejerciendo una fuerza de empuje hacia arriba. Esa fuerza de empuje siempre va a ser de cómo, de abajo hacia arriba. Entonces, el peso aparente, vamos a abreviarlo WA. Entonces, esa fuerza de empuje, sencillo, la podemos determinar restando el peso real menos el peso aparente. Y esa diferencia nos daría la fuerza de empuje. Entonces, ahí tenemos esa partecita clara, ¿verdad? Para poder entender el principio de Arquímedes, ya entendemos primero lo que es una fuerza de empuje. Ahora vamos a ver otra partecita para luego poder unir esas dos cositas, ¿verdad? Vamos a ver acá ahora. Un cuerpo sumergido desaloja un volumen de fluido cuyo peso es así. Imaginemos acá que usted tiene un recipiente que está totalmente lleno de agua. Imagínense que está al ras, ya está al ras, ¿verdad?
está totalmente lleno. Si usted introduce un cuerpo dentro de ese recipiente, ¿qué va a pasar con esa agua? Obviamente que se va a derramar. Entonces caería dentro de un recipiente. Vamos a suponer que cae, ¿verdad? Dentro de un recipiente. Y esa fue toda el agua. Entonces, ¿qué podemos ver? Si este cuerpo tiene un volumen de 3 centímetros cúbicos, ¿cuánto usted cree que va a haber de agua acá? La misma cantidad, porque está totalmente sumergido. O sea, si el cuerpo está totalmente sumergido, si el cuerpo tiene 3 centímetros cúbicos, ¿cuánto va a desalojar de agua? 3 centímetros cúbicos. O sea, por la ley de impenetrabilidad, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Por tanto, si este cuerpo tiene 3 centímetros cúbicos, deben de salir 3 centímetros cúbicos. Si el cuerpo tiene 10, pues deben de salir 10. Eso tomando en cuenta que si la cubeta, verá que sí, está totalmente llena de agua. Entonces, recuerden que peso es igual a masa por gravedad. Debéis poner aquí una W, ¿verdad? Vamos a poner una W acá en esta partecita, póngale una W. Y acá también póngale una W, o sea, WF y WF. ¿F de qué? De fluido. Entonces, WF sería igual a masa del fluido por la gravedad. Ahora, recuerden que decíamos que la masa es igual a la densidad por el volumen. Por tanto, el peso del fluido, WF, sería igual a la densidad del fluido por el volumen por la gravedad. Esta es una ecuación alternativa al peso, ¿verdad? ¿Por qué la usamos? Porque a veces es un poquito más cómodo poder medir el volumen que poder medir, qué sé yo, la masa del fluido, ¿verdad? Porque es un fluido un poquito más incómodo. Pero sí, en un recipiente con una probeta, se nos haría más fácil poder medir el volumen. ¿Sabe? Te imagino que pudieron ver eso en una práctica de laboratorio, la práctica 9. Bien, entonces, ¿qué es lo que establece el principio de Arquímedes? Que la fuerza de empuje, esa fuerza de empuje, tiene que ser igual a lo que pesa esa cantidad de agua que el cuerpo saca, ¿verdad? O sea, esa fuerza de empuje que recibe el cuerpo hacia arriba tiene que ser igual al peso del fluido desalojado. Es lo que establece el principio de Arquímedes. De manera sencilla, ¿verdad? El principio de Arquímedes establece que esa fuerza de empuje es igual al peso del fluido desalojado. O sea, que si nosotros calculamos la fuerza de empuje como peso real menos peso aparente y calculamos por este otro lado lo que pesa esa cantidad de agua y las comparamos, vamos a ver que esas dos cosas son iguales. Es lo que vamos a poder notar. Otro concepto que vamos a ver aquí es el concepto de flotabilidad. Si nosotros tenemos aquí, por ejemplo, la diferencia de densidad delta ρ va a ser igual a la densidad del fluido menos la densidad del cuerpo. O sea, esa diferencia de densidades. Ahora bien, ¿qué podemos ver aquí? Que si la densidad del fluido es mayor que la densidad del cuerpo, entonces el cuerpo flota. O sea, sube hacia arriba, ¿verdad? Entonces, si la densidad del fluido es menor que la densidad del cuerpo, entonces el cuerpo se hunde. Eso lo vamos a ver siempre. ¿Cómo usted puede saber si un cuerpo se hunde o flota en un fluido? Sencillo, tomando en cuenta si la densidad del fluido es más grande que la densidad del cuerpo, entonces el cuerpo va a flotar. Pero si la densidad del fluido es más pequeña que la densidad del cuerpo, entonces el cuerpo se va a hundir. Y ya para concluir en esta partecita, ¿verdad? Vamos a ver lo que es el principio de Pascal. Aquí tenemos, imaginemos que para el principio de Pascal se cumple si tenemos un fluido encerrado, es decir, un fluido confinado, que no puede salir a ningún lado, ¿verdad? Está encerrado ese fluido. Imaginemos que tenemos aquí, vea, un elevador hidráulico, algo así, que sirve para levantar autos. Imaginemos acá que se le aplica una fuerza F1 sobre una área A1. Eso produce, ya sabemos, una presión. Y aquí de un lado una fuerza F2 sobre un área A2. Eso también produce una presión. Ahora, imaginemos que tenemos aquí una presión, ¿verdad? Aquí en un punto 1 y una presión en un punto 2. Ahora, ¿qué es lo que establece el principio de Arquímedes? El principio establece que el aumento de presión en un fluido encerrado es el mismo en todo el fluido y las paredes del recipiente que lo contiene. O sea, la presión en el punto 1 tiene que ser igual a la presión en el punto 2. Es decir, F1 sobre el área 1 debe de ser igual a F2 sobre el área 2. Si usted nota, el área 2 se puede ver a simple vista, ¿verdad? Que el área 2 es mayor que el área 1. Entonces, para que esa igualdad se mantenga, ¿qué debe de suceder? Que la fuerza 2 debe de ser mayor que la fuerza 1. O sea, si el área aumenta, entonces porque la fuerza debe de aumentar para mantenerse la igualdad.
Y esta es una de las ventajas, ¿verdad?, del principio de Pascal, y es que aplicando una pequeña fuerza en un punto, podemos producir una fuerza mucho mayor en otro punto que sería capaz, ¿verdad?, de levantar un objeto más pesado. Una de las aplicaciones que vamos a ver aquí son los gatos hidráulicos. Usted puede notar que cuando a un auto se le pincha un neumático, usted toma un gato y simplemente con una palanquita usted puede levantar el auto de un lado. Y usted nota que usted no ejerce mucha fuerza. Ahora, usted dice, levántame el carro con la mano, en lo que yo le cambio la goma, sería un poquito eh, difícil, pero cuando usamos un elevador hidráulico como un gato, entonces se nos haría mucho más cómodo. Eso lo podemos ver cuando usted va a talleres, las mujeres especialmente cuando van a salones, usted siente que en la silla la suben y la bajan con facilidad. Es por eso, por el principio de Pascal, porque aplicando una pequeña fuerza en un punto, en un área pequeña, entonces se produce una fuerza mucho mayor en un área más grande. Espero se haya podido entender, jóvenes, hasta aquí esta partecita, y luego ahora vamos a continuar con los ejemplos. Bien.